Con la presencia de las partes y del honorable jurado, se reabre la audiencia en la causa número 4145/19. Bien, pudieron despejarse, tomar un café. Eso es importante porque ahora yo les voy a pedir mucha atención, necesito toda su atención. Les voy a dar lectura a las instrucciones finales, a mis instrucciones para que ustedes puedan resolver el caso. Para que puedan seguirme más fácilmente, les van a entregar a cada uno de ustedes una copia de esas instrucciones. Las partes ya las tienen. Sí, por favor, señora secretaria. Las instrucciones, como verán, son largas porque contienen toda la explicación de cómo deben ustedes valorar la prueba, explicación de los delitos por los cuales ustedes pueden declarar la culpabilidad o no del señor Gil Pérez. Son muchas veces cuestiones técnicas. Yo les voy a pedir la máxima atención posible cuando yo se las lea y que las sigan, por favor, a medida que yo las voy leyendo. Después, en la pantalla, yo les voy a mostrar los formularios de veredicto y las opciones de veredicto que ustedes van a tener. Bien, entonces comienzo con la lectura de las instrucciones finales al jurado. Miembros del jurado, quiero agradecerles por su atención durante el juicio. Por favor, presten atención a las instrucciones que les estoy por dar. También les daré copia de ellas por escrito. Pronto ustedes abandonarán esta sala de juicio y comenzarán a discutir el caso en la sala de deliberaciones del jurado. Cuando comenzamos este juicio, y en diferentes instancias del mismo, los instruí acerca de algunas reglas legales de aplicación general y de valoración de prueba. Dichas instrucciones siguen siendo aplicables. Ahora les daré algunas instrucciones más. Primero, les explicaré sus obligaciones como jurados y les diré las reglas generales de derecho que se aplican en todos los juicios por jurados. Segundo, los instruiré acerca de las reglas específicas de derecho que regulan este caso y la prueba que han podido oír y observar. Luego explicaré lo que la Fiscalía y la querella deben probar más allá de toda duda razonable a fin de establecer la culpabilidad del acusado por los delitos imputados. Allí les explicaré cada uno de los delitos imputados por la Fiscalía y los delitos menores incluidos que pueden corresponder, sus elementos y cómo se prueban. Posteriormente, les informaré sobre las defensas alegadas por el acusado y otras cuestiones que surgen de la prueba que han escuchado. Finalmente, les explicaré los veredictos que ustedes pueden dar y el modo en el que pueden enfocar sus discusiones del caso en la sala de deliberaciones del jurado. Es importante que escuchen muy atentamente todas estas instrucciones. Las imparto nada más que para ayudarlos en la toma de decisión, pero nunca para decirles qué decisión deben tomar. Obligaciones del juez y del jurado. Como les dije al principio del juicio, en todo juicio penal con jurados hay dos jueces. Yo soy una, ustedes son el otro. Yo soy la jueza del derecho, ustedes son los jueces de los hechos. Como jueza del derecho, yo presidí el juicio, ejerciendo la dirección del mismo. Ahora es mi deber explicarles las reglas legales que ustedes deberán observar y aplicar para decidir este caso. Como jueces de los hechos, su principal deber
es decidir cuáles son los hechos de este caso que han sido probados más allá de toda duda razonable. Ustedes tomarán esta decisión teniendo en cuenta toda la prueba presentada durante el transcurso del juicio. No habrá ninguna otra evidencia que pueda considerarse para tomar la decisión. Solo considerarán la prueba del juicio. Ustedes están facultados a sacar conclusiones derivadas de su sentido común siempre que estén basadas en la prueba. Sin embargo, no deberán especular jamás sobre qué prueba debería haberse presentado o elaborar teorías sin que exista prueba para sustentarlas. Decidir los hechos es su exclusiva tarea, no la mía. La ley no me permite comentar o expresar mis opiniones con respecto a cuestiones de hecho. Yo no puedo participar de modo alguno en esa decisión. Por favor, ignoren lo que pueda haber dicho o hecho que los haga pensar que prefiero un veredicto por sobre otro. La prueba no tiene que dar respuesta a todos los interrogantes surgidos en este caso. Ustedes solo deben decidir aquellas cuestiones que sean esenciales para establecer si los delitos han sido o no probados más allá de una duda razonable. El segundo deber de ustedes consiste en aplicar a los hechos que consideren probados la ley que yo les impartiré en estas instrucciones. Es necesario que ustedes comprendan, acepten y apliquen la ley del modo en que se las doy, y no como ustedes piensan que es o como les gustaría a ustedes que fuera. Esto es muy importante porque la justicia requiere que a cada persona juzgada por el mismo delito la traten de igual modo y le apliquen la misma ley. Recuerden que sus decisiones son secretas. Ustedes no dan sus razones. Nadie registra nada de lo que ustedes digan en sus discusiones. Por esa razón, es muy importante que ustedes acepten la ley tal cual yo se las doy y la sigan sin cuestionamientos. Recuerden que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones del tribunal, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Nadie puede obligar al jurado a votar en un sentido o en otro. Ningún jurado podrá ser jamás castigado o sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rinda, a menos que aparezca que lo decidieron corrompidos por vía de soborno. Improcedencia de información externa. Ustedes deberán ignorar por completo cualquier información radial, televisiva o proveniente de periódicos, telefonía celular o internet, tales como SMS, blogs, email, Twitter, Facebook, Instagram, etc., que hayan escuchado, leído o visto sobre este caso o sobre cualquiera de las personas o lugares involucrados o mencionados en ella. Dichos informes y cualquier otra información externa a la sala del juicio acerca del caso no constituye prueba. No consulten a terceros ajenos al jurado ni a ninguna otra fuente externa, ni mucho menos posteen fotos, comentarios, mensajes de texto u opiniones por las redes sociales u otras. No sería justo decidir este caso en base a información no presentada o examinada por las partes ante este tribunal y que no forma parte de la prueba en el juicio. Además,
la información periodística podría ser errónea o no coincidir con las pruebas de este juicio. Solo ustedes y no los medios de comunicación o cualquier otra persona son los únicos jueces de los hechos. Irrelevancia de prejuicio o lástima. Ustedes deben considerar la prueba y decidir el caso sin dejarse influenciar por sentimientos de prejuicio, parcialidad, miedo o lástima. No deben dejarse influenciar por la opinión pública. Nosotros esperamos y tenemos derecho a que ustedes hagan una valoración imparcial de la prueba rendida en el juicio. Irrelevancia de la pena. La pena eventualmente aplicable al imputado no tiene nada que ver con su tarea, la cual consiste en determinar si la Fiscalía y la querella han probado la culpabilidad de Gil Pereg más allá de toda duda razonable. La pena no debe tener lugar en sus deliberaciones ni en su decisión. Si ustedes encontraran a Gil Pereg culpable de un delito, es mi tarea, no la de ustedes, el decidir cuál es la pena apropiada. Tarea del jurado. Posibles enfoques. Cuando entren a la sala del jurado para comenzar sus deliberaciones, es muy importante que ninguno de ustedes empiece diciéndole al conjunto que ya tiene una decisión tomada y que no la modificará a pesar de lo que puedan decir los demás. Como jurados, es su deber hablar entre ustedes y escucharse el uno al otro. Discutan y analicen la prueba. Expongan sus propios puntos de vista. Escuchen lo que los demás tienen para decir. Intenten llegar a un acuerdo unánime si esto es posible. Cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual. Sin embargo, deben hacerlo solo después de haber considerado la prueba conjuntamente con los demás jurados, de haber escuchado los puntos de vista de los demás jurados y de haber aplicado la ley tal cual yo se las explicaré. Durante sus deliberaciones, no vacilen en reconsiderar sus propias opiniones. Modifiquen sus puntos de vista si encuentran que están equivocados. No obstante, no abandonen sus honestas convicciones solo porque otros piensen diferente. No cambien de opinión solo para terminar de una buena vez con el caso y alcanzar un veredicto. Su única responsabilidad es determinar si la Fiscalía y la querella han probado o no la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. La contribución que ustedes harán a la administración de justicia consiste en rendir un veredicto justo y correcto. Principios generales. A continuación, les refrescaré algunos conceptos que les expresé al comienzo del juicio referidos a los principios constitucionales que amparan a toda persona acusada de un delito. Estado jurídico de inocencia. Toda persona acusada de un delito goza de un estado jurídico de inocencia hasta que la Fiscalía y la querella prueben su culpabilidad más allá de duda razonable. La acusación por la cual Gil Pereg está siendo enjuiciado es solo una acusación formal en su contra. Le informa a la persona acusada, del mismo modo que los informa a ustedes, cuál es el delito específico que el fiscal le imputa haber cometido. La acusación no constituye prueba y no es prueba de culpabilidad. El principio de inocencia
es uno de los principios fundamentales con que nuestra Constitución Nacional ampara a todos sus habitantes. Este principio protege al acusado a lo largo de todo el proceso, incluidas sus deliberaciones al final del juicio. Para poder destruir el estado jurídico de inocencia, la Fiscalía y la querella tienen la carga de probar y de convencerlos, más allá de toda duda razonable, que los hechos que se imputan al acusado Gil Pereg fueron cometidos y que fue él quien los cometió. Carga de la prueba. El acusado no está obligado a presentar prueba ni a probar nada en este caso. En particular, no tiene que demostrar su inocencia por los delitos de los que es acusado. Desde el principio hasta el final, es el fiscal y la querella quienes deben probar la culpabilidad de Gil Pereg más allá de duda razonable. No es el acusado el que debe probar su inocencia. Ustedes deben encontrar a Gil Pereg no culpable a menos que el fiscal y la querella los convenzan, más allá de duda razonable, que él es culpable por haber cometido los delitos que se le atribuyen. Duda razonable. La frase "más allá de toda duda razonable" constituye una parte muy importante de nuestro sistema constitucional en materia penal. Cada vez que usen la palabra duda razonable en sus deliberaciones, deberán considerar lo siguiente. Una duda razonable no es una duda inverosímil, forzada, especulativa o imaginaria. No es una duda basada en lástima, piedad o prejuicio. Es una duda basada en la razón y en el sentido común. Es la duda que surge de una serena, justa e imparcial consideración de toda la prueba admitida en el juicio. Es aquella duda que de manera lógica puede surgir de las pruebas, de la debilidad de las pruebas, por contradicción entre las pruebas o por falta de pruebas en apoyo de la acusación. No es suficiente con que ustedes crean que Gil Pereg es probable o posiblemente culpable. En esas circunstancias, ustedes deben declarar al acusado no culpable, ya que la Fiscalía y la querella no los han convencido de la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. Deben también recordar, sin embargo, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que el fiscal y la querella así lo hagan. La certeza absoluta es un estándar de prueba que es imposible de alcanzar en el mundo humano. Sin embargo, el principio de prueba más allá de duda razonable es lo más cercano que existe a la certeza absoluta. Es mucho más que un simple balance de probabilidades. Si al finalizar el caso y después de haber valorado toda la prueba rendida en el juicio, ustedes están seguros de que los delitos imputados fueron probados y que el imputado fue quien lo cometió, deberán emitir un veredicto de culpabilidad, ya que ustedes habrán sido convencidos de su culpabilidad por ese delito más allá de duda razonable. Si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba, ustedes tienen una duda razonable en cuanto al grado o grados del delito
o entre delitos de distinta gravedad, solo podrán declarar culpable al acusado por el grado inferior del delito o por el delito de menor gravedad. Si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba o en la inexistencia de prueba en apoyo de la imputación, ustedes no están seguros de que los delitos imputados hayan existido, o que Gil Perec fue quien los cometió, o que el acusado es imputable, ustedes deberán declararlo no culpable de dicho delito, ya que la Fiscalía y la querella fracasaron al intentar convencerlos más allá de duda razonable. Principios de la prueba. Definición de prueba. Para decidir cuáles son los hechos del caso, ustedes deben considerar solo la prueba que vieron y escucharon en la sala del juicio. Consideren toda la prueba al decidir el caso. La prueba incluye lo que cada testigo declaró al contestar las preguntas formuladas por los abogados. Las preguntas en sí mismas no constituyen prueba, a menos que el testigo esté de acuerdo en que lo que se le preguntó era correcto y así lo expresó. Las respuestas del testigo son las que constituyen prueba. Lo que declaró el acusado en el juicio también es prueba a ser valorada por ustedes. En caso de que el acusado decida declarar, recordándoles que no está obligado a hacerlo, ustedes deben saber que el acusado, a diferencia de los testigos, no declara bajo juramento, por lo que podrá decir en su defensa cosas verdaderas o falsas sin que ello implique la comisión de delito alguno. La prueba también incluye a todas las cosas materiales que fueron exhibidas en el juicio. Se las llama pruebas materiales. Cuando se retiren a deliberar a la sala del jurado, dichas cosas irán con ustedes al recinto. Ustedes pueden, pero no tienen la obligación de examinar dicha prueba allí. Definición de lo que no es prueba. Según les expliqué antes, hay ciertas cosas que no son prueba. No deben valorarlas o basarse en las mismas para decidir este caso. Los alegatos de apertura y de clausura de los abogados no son prueba. Los cargos que la Fiscalía les expuso y que ustedes escucharon al comienzo de este juicio no son prueba. Tampoco es prueba nada de lo que yo o los abogados hayamos dicho durante este juicio, incluyendo lo que yo les estoy diciendo ahora. Solo son prueba lo dicho por los testigos, los peritos y las pruebas exhibidas. En ocasiones durante el juicio, uno de los abogados objetó una pregunta que el otro le efectuó a un testigo. Lo que los abogados hayan dicho al formular o contestar dicha objeción no es prueba. Tampoco deben darle importancia al hecho de que yo haya declarado procedente o no la objeción o de que ustedes hayan sido excluidos de la sala cuando yo la decidí. Valoración de la prueba. A fin de tomar una decisión, ustedes deben considerar cuidadosamente y con una mente abierta la totalidad de la prueba presentada durante el juicio. Son ustedes quienes deciden qué prueba es fidedigna y creíble. Pueden encontrar algunas pruebas no confiables o menos confiables que otras. Dependerá exclusivamente de ustedes qué tanto o qué tan poco creerán y confiarán en el testimonio
de cualquier testigo o perito. Ustedes pueden no creer o creer solo una parte o creer en la totalidad de la prueba. Cuando ustedes estén en la sala de deliberaciones del jurado para analizar la prueba, utilicen el mismo sentido común que usan a diario para saber si las personas con las que se relacionan saben de lo que están hablando y si están diciendo la verdad. No existe una fórmula mágica para decidir qué tanto o qué tan poco creerle al testimonio de un testigo o la medida en la que confiarán en él para decidir este caso. Pero algunas cosas que deben considerar son las siguientes. A. ¿Pareció sincero el testigo? ¿Existe algún motivo por el cual el testigo no estaría diciendo la verdad? B. ¿Tenía el testigo un interés en el resultado del juicio o tuvo alguna razón para aportar prueba más favorable a una parte que a la otra? C. ¿Parecía el testigo capaz de formular observaciones precisas y completas acerca del evento? ¿Tuvo él o ella una buena oportunidad para hacerlo? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que realizó la observación? ¿En qué condición se encontraba el testigo? ¿Fue el evento en sí mismo algo inusual o parte de una rutina? D. ¿Parecía el testigo tener buena memoria? ¿Tiene el testigo alguna razón para recordar las cosas sobre las que testifica? ¿Parecía genuina la incapacidad o dificultad que tuvo el testigo para recordar los eventos o parecía algo armado como excusa para evitar responder las preguntas? E. ¿Parecía razonable y consistente, es decir, no tuvo contradicciones consigo mismo el testigo mientras declaraba? ¿Era similar a o distinto de lo que otros testigos dijeron acerca del mismo evento? ¿Dijo el testigo o hizo algo diferente en una ocasión anterior? F. ¿Pudo cualquier inconsistencia en el relato del testigo hacer más o menos creíble la parte principal de su testimonio? ¿Esta inconsistencia es sobre algo importante o sobre un detalle menor? ¿Parece ser un error honesto? ¿Es una mentira deliberada? La inconsistencia se debe a que el testigo manifestó algo diferente porque no mencionó algo. ¿Hay alguna explicación del por qué? ¿Tiene sentido dicha explicación? G. ¿Cuál fue la actitud del testigo al momento de dar su testimonio? ¿Cómo se veía ante ustedes? No obstante, no se precipiten a conclusiones basadas enteramente en cómo ha declarado el testigo. Las apariencias pueden ser engañosas. Dar testimonio en un juicio no es una experiencia común para muchos testigos. Las personas reaccionan y se muestran de maneras diferentes. Los testigos provienen de distintos ámbitos. Tienen diferentes capacidades, valores y experiencias de vida. Simplemente existen demasiadas variables para hacer que la actitud del testigo al declarar sea el único o más importante factor en su decisión. H. ¿Le han ofrecido al testigo o recibió dinero o tratamiento preferente o cualquier otro beneficio para que éste testificara como lo hizo? ¿Hubo alguna presión o amenaza usada contra el testigo que afectara la verdad de su testimonio? Estos son solo algunos de los factores que ustedes podrían tener en cuenta al tomar una decisión en la sala de deliberaciones. Ustedes también pueden evaluar otros factores. Recuerden, un jurado puede creer o descreer de todo el testimonio o de una parte del testimonio de cualquier testigo. Al tomar su decisión, no consideren solamente el testimonio de los testigos,
también tengan en cuenta el resto de las pruebas que se presentaron. Cantidad de testigos. ¿Qué tanto o qué tan poco confiarán en el testimonio de los testigos? No depende necesariamente del número de testigos que testifiquen, sea a favor o en contra de cada parte. Ustedes pueden considerar que el testimonio de unos pocos testigos es más confiable que la prueba aportada por un número mayor de testigos. Ustedes son los que deben decidir en este aspecto. Su tarea es considerar cuidadosamente el testimonio de cada testigo. Decidan qué tanto o qué tan poco le van a creer acerca de lo que dijo. No decidan el caso simplemente contando la cantidad de testigos. Prueba presentada por la defensa. Si ustedes creen por la prueba presentada por la defensa de Gil Pérez que no existió delito o que él no lo cometió, deben declararlo no culpable. Aun cuando no creyeran en la prueba a favor del acusado, si la misma los deja con una duda razonable sobre su culpabilidad o sobre algún elemento esencial del delito imputado, ustedes deben declararlo no culpable de tal delito. Aun cuando la prueba presentada a favor de Gil Pérez no los dejara con una duda razonable con respecto a su culpabilidad o a un elemento esencial del delito que se le imputa, solo podrán condenarlo si el resto de la evidencia que ustedes aceptan prueba su culpabilidad más allá de duda razonable. Gil Pérez ha presentado como prueba alternativa de su defensa que es inimputable, es decir, que debido a su alegado trastorno psíquico y mental, no pudo comprender la criminalidad del acto por el que se lo acusa ni dirigir sus acciones. Si ustedes creen, por la prueba presentada por Gil Pérez a través de su defensa técnica, que él es inimputable, deberán declararlo no culpable por razones de inimputabilidad. Yo se los explicaré más adelante con todo detalle. Pero sepan que la ley establece que, para los casos de veredicto de no culpabilidad por razón de inimputabilidad, habrá un debate posterior, sin la presencia de los miembros del jurado, para evaluar la medida de seguridad a disponer respecto de Gil Pérez en un establecimiento adecuado a su condición psíquica. Prueba directa y prueba circunstancial. Algunos de ustedes pueden haber escuchado los términos prueba directa y prueba circunstancial. Ustedes pueden creer o basarse en cualquiera de las dos en mayor o menor medida para decidir este caso. En ciertas ocasiones, los testigos nos cuentan lo que vieron o escucharon personalmente. Por ejemplo, un testigo podría decir que vio que llovía afuera. Esto se denomina prueba directa. Sin embargo, a menudo los testigos declaran cosas respecto de las cuales a ustedes se les pedirá que saquen ciertas conclusiones. Por ejemplo, un testigo podría decir que vio entrar a alguien con un impermeable y un paraguas, ambos mojados y goteando. Si ustedes le creen a este testigo, podrían concluir que afuera llovía, a pesar que la evidencia sea indirecta. La prueba indirecta es llamada a veces prueba circunstancial. Al igual que los testigos, las pruebas materiales exhibidas en el juicio pueden aportar evidencia directa o circunstancial. Para decidir el caso, ambos tipos de prueba valen lo mismo. La ley las trata a ambas de igual manera. Ninguna es necesariamente mejor o peor que la otra. En cada caso,
su tarea es decidir a qué conclusiones llegarán basándose en la prueba como un todo, tanto directa como circunstancial. Para poder decidirse, utilicen su sentido común y experiencia. Prueba pericial. Durante el juicio han escuchado el testimonio de peritos o expertos. Los peritos son iguales a cualquier testigo, con una excepción. La ley le permite al perito dar su opinión. El perito da su opinión en un campo donde él demostró poseer conocimiento y una especializada destreza. Sin embargo, la opinión de un experto solo es confiable si fue vertida sobre un asunto en el que ustedes creen que él o ella sean expertos. Tal como los instruí, ustedes son los únicos jueces de la credibilidad de cada testigo y del peso que debe dársele al testimonio de cada uno. Al hacer esta determinación sobre el testimonio del perito y sumado al otro test de credibilidad que les dije respecto de los testigos comunes, ustedes deben valorar y sopesar lo que sigue. A. El entrenamiento del perito. B. Su experiencia y sus títulos o la falta de ambos. C. Las razones, si es que fueron dadas, para cada opinión que dieron en el juicio. D. Si la opinión es apoyada por los hechos que ustedes encuentran de la evidencia. E. Si la opinión es razonable. Y F. Si es consistente con el resto de la evidencia creíble del caso. Pueden tomar en cuenta la opinión del experto, mas ella no es vinculante para ustedes. Como con todos los demás testigos, ustedes pueden creer o descreer todo o una parte del testimonio del perito. Prueba material. En el transcurso de este juicio se han exhibido diferentes tipos de pruebas materiales, tales como fotos, videos, audios, etc. Las mismas forman parte de la evidencia. Ustedes pueden basarse en ellas como en cualquier otra prueba en la medida en que las consideren procedentes cuando decidan el caso. Las pruebas materiales entran con ustedes a la sala del jurado. Ustedes podrán, aunque no tienen que hacerlo, examinar la misma allí. De ustedes depende si lo hacen, cómo y en qué medida. Las pruebas materiales exhibidas son solo una parte de la evidencia. Considérenlas junto con el resto de la prueba y exactamente del mismo modo. Motivo. El motivo es la razón por la cual alguien hace algo. No es uno de los elementos esenciales que el fiscal debe probar. Es solo una parte de la prueba, una de las tantas que ustedes pueden valorar para determinar si Gil Perec es o no culpable. Una persona puede ser encontrada culpable de un delito, sea cual fuere su motivo, o aún sin motivo. La ausencia de un motivo comprobado para cometer el crimen, sin embargo, es una circunstancia que ustedes deben considerar como sustento de la presunción de inocencia. Una persona también puede ser encontrada no culpable de haber cometido un delito, aún teniendo un motivo para cometerlo. Al decidir este caso, dependerá de ustedes determinar si el acusado tenía o no motivo para cometer el delito y qué tanto o qué tan poco se basarán en dicha circunstancia para rendir su veredicto. Instrucciones especiales. Utilización de notas durante las deliberaciones.
Cuando empezamos este juicio, les informé que ustedes podían tomar notas que les sirvieran como recordatorio de lo dicho por los testigos. Algunos de ustedes lo han hecho. Pueden llevar sus anotaciones a la sala del jurado para ser utilizadas durante las deliberaciones. Sus anotaciones no son prueba. El único propósito por el cual ustedes pueden usar sus notas durante las deliberaciones es para ayudarlos a ustedes a recordar lo que el testigo dijo. Es importante recordar que las anotaciones pertenecen a quien las tomó y a ninguna otra persona. Las mismas pueden coincidir o no con los recuerdos de los demás jurados sobre la prueba presentada. La decisión de un jurado es una decisión grupal. Cada miembro tiene una opinión y cada opinión tiene el mismo valor. Nosotros dependemos de la memoria y del juicio de cada uno de ustedes para decidir el caso. No adhieran simplemente a la opinión de aquel jurado que sea o que parezca ser el que ha tomado las mejores anotaciones. Las anotaciones no toman decisiones, las decisiones las toman los jurados. El derecho penal aplicable, los delitos. La acusación según la cual se juzga a Gil Pereg alega que cometió 2 hechos contra 2 personas distintas que fueron leídos al momento de informarle formalmente al acusado los cargos contra él. Por eso, ustedes tendrán 2 formularios de veredicto, uno por cada hecho, con opciones de veredicto diferentes que les entregaré y que luego les explicaré cómo llenar. Delitos menores incluidos. Al valorar la prueba para decidir el veredicto, ustedes deben considerar la posibilidad de que, a pesar que la prueba pueda no convencerlos que Gil Pereg cometió los delitos principales por los cuales lo acusan la Fiscalía y la querella, puede que haya prueba de que cometió otros actos que constituirían un delito menor incluido en el delito principal. Si ustedes deciden que la acusación por el delito principal no ha sido probada más allá de duda razonable, necesitarán a continuación decidir si Gil Pereg es culpable de cualquier otro delito menor incluido en el delito principal, conforme yo se los explicaré. El acusado no puede ser declarado culpable en cada hecho, tanto por el delito mayor como por el delito menor incluido. Deberán elegir solo una alternativa y colocar una cruz al lado de una sola de las propuestas de veredicto que hayan acordado en cada uno de los hechos. Como ya les he dicho, la Fiscalía y la querella han acusado por un delito principal, pero es posible que dicho delito incluya delitos menores necesariamente comprendidos en él. Siempre y cuando yo los instruya acerca de ellos y estén incluidos en el formulario que les vamos a entregar, ustedes deberán analizarlos y tomarlos en consideración para resolver este caso. La intención criminal. En ambos hechos, tanto en relación con el homicidio agravado por el vínculo de Piria Sarusi, como con el homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego de Lili Pereg, la acusación sostiene que Gil Pereg actuó con intención de matar. Llamamos intención
a la decisión voluntaria y conocida de matar a otra persona de manera directa. Alguien actúa con intención de matar a otra persona cuando el propósito del autor es matar. Será suficiente prueba de la intención de matar si las circunstancias del homicidio y la conducta del acusado los convencen, más allá de toda duda razonable, de la existencia de intención de matar a otro al momento del homicidio. Les explicaré ahora cada uno de los delitos que corresponden a cada hecho, sus elementos esenciales y cómo se prueban. Ahora quizás podemos proyectar en la pantalla las opciones de veredicto. Ya a continuación se las voy a explicar, pero es para que ustedes vayan ya visualizando lo que les explico aquí en las instrucciones. Hecho número 1. Muerte de Piria Sarusi. Opción de veredicto número 1. Homicidio agravado por el vínculo. En este caso, la Fiscalía y la querella acusan a Gil Pereg del delito de homicidio agravado por el vínculo en perjuicio de quien en vida fuera su madre, Piria Sarusi. Según nuestro Código Penal, comete el delito de homicidio quien matare a otro, es decir, el homicidio consiste en matar a un ser humano con conocimiento y voluntad de darle muerte. En este caso, se le imputa a Gil Pereg haber actuado con la intención de causar la muerte de su madre, tal como se los expliqué en la instrucción respecto de la intención. El elemento intención significa que el acusado Gil Pereg sabía y quería que se produjera el resultado de muerte de su madre, Piria Sarusi, y todos y cada uno de los demás elementos del delito de homicidio agravado por el vínculo que les voy a explicar. El homicidio agravado por el vínculo exige la decidida conciencia y voluntad de llevarlo a cabo. Esta decisión debe estar presente en el acusado al momento de matar a su madre. La intención de matar debe formarse antes del hecho. La cuestión de la intención del acusado Gil Pereg de matar a su madre, Piria Sarusi, es una cuestión de hecho a ser determinada exclusivamente por ustedes a través de la prueba. Pueden llegar a sus propias conclusiones sobre la existencia o ausencia de intención de matar a otro. Corresponde al fiscal y a la querella probar, más allá de duda razonable, la intención de matar a la madre. Siendo la intención un estado mental, la Fiscalía no está obligada a establecerlo con prueba directa. Se les permite a ustedes inferir o deducir la intención de matar a su madre de la prueba presentada sobre los actos y eventos que le provocaron la muerte. La ley agrava especialmente el homicidio cuando éste se produce contra un ascendiente, en este caso, la madre. Los acusadores han decidido imputarle a Gil Pereg esta agravante. Para tener por configurado el delito de homicidio agravado por el vínculo, la Fiscalía y la querella deben probar, más allá de duda razonable, estos 5 elementos. Primero, que Piria Sarusi está muerta. Segundo, que la muerte de Piria Sarusi se produjo como consecuencia de la acción criminal de Gil Pereg. Tercero,
que Gil Pereg dirigió su conducta intencionalmente para producir el resultado de muerte de Piria Sarusi. Cuarto, que el acusado Gil Pereg tenía conocimiento de que Piria Sarusi era su madre y actuó voluntariamente para darle muerte. Quinto, que al momento de matar a su madre, el acusado Gil Pereg comprendía la criminalidad del acto y podía dirigir sus acciones, es decir, era imputable. Si después de evaluar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes consideran, más allá de toda duda razonable, que el acusado Gil Pereg cometió el delito de homicidio agravado por el vínculo, deberán declararlo culpable de dicho delito que figura en la opción número 1 del formulario de veredicto. Pero antes de hacerlo, deben considerar una atenuante que les explicaré a continuación. Es la opción número 2. Homicidio agravado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación. Nuestra ley ordena que antes de declarar a una persona culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo, hay que analizar si dicha persona actuó bajo circunstancias extraordinarias de atenuación. Dichas circunstancias son cuestiones de hecho que deben ser determinadas por el jurado de la prueba del juicio. Esta opción de veredicto requiere que se haya probado más allá de toda duda razonable. Primero, que Piria Sarusi está muerta. Segundo, que la muerte de Piria Sarusi se produjo como consecuencia de la acción criminal de Gil Pereg. Tercero, que Gil Pereg dirigió su conducta intencionalmente para producir el resultado de muerte de Piria Sarusi. Cuarto, que entre Piria Sarusi y Gil Pereg existió el vínculo de madre-hijo. Quinto, que existieron circunstancias extraordinarias de atenuación. Sexto, que no existieron actos de violencia anteriores al hecho ejercidos por Gil Pereg contra Piria Sarusi. Séptimo, que al momento de matar a su madre, el acusado Gil Pereg comprendía la criminalidad del acto y podía dirigir sus acciones, es decir, era imputable. Definición de las circunstancias extraordinarias de atenuación. Nuestra ley no define qué debe entenderse por circunstancias extraordinarias de atenuación. No obstante, existe consenso en que constituyen un conjunto de supuestos que generan una situación excepcional en la relación entre la víctima y el acusado, que tornan inexistentes o hacen desaparecer las consideraciones que llevaron al legislador a agravar el delito debido a la disminución del afecto y el respeto en la relación madre-hijo, provocando en la persona acusada una reacción que se concreta en la acción de matar. Tales circunstancias pueden surgir en forma simultánea con el hecho o ser preexistentes, en cuyo caso pueden desarrollarse en un plazo corto o largo. Además, pueden originarse en la relación que la víctima mantenía con el acusado Gil Pereg, en el proceder de la misma víctima o incluso surgir de circunstancias relativamente extrañas a las relaciones personales. La determinación de las circunstancias extraordinarias de atenuación la debe hacer en cada caso concreto el jurado, ya que ustedes son los únicos jueces de los hechos.
La enumeración que les haré es solamente indicativa, pero al tratarse de una norma abierta, ustedes pueden tener por probada cualquier circunstancia extraordinaria de atenuación que no esté en la siguiente lista. A. Que el homicidio fue cometido por piedad, a pedido de la propia víctima, para evitar una prolongada agonía y o grave sufrimiento de la madre. B. La actitud de la víctima hacia el acusado, tales como amenazas, humillaciones, maltrato, acoso, persecución y o agresión hacia Gil Pereg o hacia su familia. C. Que la relación madre-hijo entre la víctima y el acusado Gil Pereg había ingresado en un declive, notándose la progresiva degradación del vínculo hasta extremos inusuales. Ejemplos de esto pueden ser la violencia, el maltrato, la agresión física, verbal o psíquica de la madre hacia su hijo, que llevaron al extremo de la desnaturalización total del vínculo. D. Que a pesar de ser el acusado Gil Pereg imputable y comprender la criminalidad de los hechos que se le atribuyen, sus patologías psíquicas invocadas en el juicio influyeron en la disminución del afecto y del respeto que le debía a su madre. Cualquier otra circunstancia extraordinaria que se presente en el caso concreto y que, a juicio del jurado, racionalmente deba atenuar la pena del homicidio calificado por el vínculo. Pero deben saber algo muy importante. Esta opción deben considerarla solamente si el jurado determina que no hubo actos de violencia anteriores al hecho cometidos por Gil Pereg contra su madre, Piria Zaruzzi. Las circunstancias extraordinarias de atenuación no se aplican a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. Consecuencias. Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes están convencidos de que la Fiscalía y la querella han probado, más allá de duda razonable, que Gil Pereg cometió el hecho de homicidio calificado por el vínculo que se le imputa con alguna de estas circunstancias extraordinarias de atenuación, deberán rendir un veredicto de culpable por el delito menor incluido de homicidio calificado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación que figura en la opción número 2 del formulario de veredicto. Opción número 3. No culpable por razones de inimputabilidad. Los defensores de Gil Pereg han planteado como defensa que, al momento de los hechos por los que se lo acusa, padecía de incapacidad mental y que era inimputable. La ley dispone que es inimputable la persona que haya cometido un delito sin haber podido, por insuficiencia de sus facultades psíquicas, o por alteración de las mismas, o por su estado de inconsciencia, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Para que la incapacidad mental exima de responsabilidad criminal al acusado Gil Pereg en la comisión de un delito, ésta debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, el acusado debe padecer una enfermedad mental. Quedan incluidas aquí las enfermedades mentales psicóticas, los trastornos mentales graves
permanentes o transitorios equiparables en sus efectos a las enfermedades de psicosis en cuanto caracterizadas por la pérdida de contacto con la realidad. En este caso, la defensa sostiene que Gil-Pereg padece parafrenia. Parafrenia hace referencia a una psicosis crónica, es decir, una ruptura con la realidad que lleva a creer formas de entender las cosas muy estrambóticas y poco razonables. Lo que caracteriza a la parafrenia son los delirios, que son creencias totalmente irracionales, resistentes a las evidencias físicas que las contradicen. Segundo, esa enfermedad debe impedir que, efectivamente, Gil-Pereg comprenda la criminalidad del acto o pueda dirigir sus acciones. La imposibilidad de comprender la criminalidad de los actos es la falta de aptitud para entender que los actos que se realizan son ilícitos, contrarios a la ley. Es la falta de juicio crítico para diferenciar entre el bien y el mal. La imposibilidad de dirigir las acciones es la falta de aptitud para comportarse de una manera adecuada a la comprensión de que aquellos actos son ilícitos. Es no poder respetar la ley. Tercero, para que pueda invocarse con éxito la defensa de inimputabilidad, esta tiene necesariamente que referirse al momento específico de la comisión de los hechos. Es en ese momento que tiene aplicación o vigencia, no antes o después de la comisión de los hechos imputados. El momento en que el agresor realiza la acción para dar muerte a la víctima debe necesariamente coincidir con el particular estado mental del agresor con relación a la posibilidad de comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones. La ley presume la capacidad mental como el estado normal del ser humano y por consiguiente que el acusado estaba capacitado mentalmente al momento de cometer el acto que se le imputa como delito. Sin embargo, una vez que surge prueba capaz de generar una duda razonable sobre el estado mental del acusado, la presunción de que el acusado estaba capacitado mentalmente en el instante de cometer el acto desaparece y corresponde al Ministerio Fiscal y a la querella probar, más allá de duda razonable, la capacidad mental del acusado, al igual que cualquier otro hecho. Consecuencias. Si ustedes consideran, más allá de toda duda razonable, que el acusado Gil-Pereg no tenía enfermedad o defecto mental alguno que le impidiese comprender la criminalidad del acto o conducirse de acuerdo con el mandato de la ley, entonces no prospera la defensa de inimputabilidad y deberán declarar culpable al acusado Gil-Pereg por alguna de las dos opciones que les di anteriormente respecto de la muerte de su madre, Piria Zaruzzi. Si de la prueba presentada surge duda razonable en cuanto a si el acusado Gil-Pereg, por razón de enfermedad o defecto mental, tenía o no capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con el mandato de la ley, deberán darle el beneficio de esa duda y declararlo no culpable por razón de inimputabilidad. La ley establece que, para los casos
de veredicto de no culpabilidad por razón de inimputabilidad, habrá un debate posterior, sin la presencia de los miembros del jurado, para evaluar la medida de seguridad a disponer respecto de Gil Pereg en un establecimiento adecuado a su condición psíquica. Opción número 4. Veredicto de no culpable. Si ustedes estiman, luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida, y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, que la Fiscalía y la querella no probaron más allá de duda razonable la existencia del hecho o la autoría de Gil Pereg o la intención de matar o cualquier otro de los elementos que les expliqué, o si tienen duda razonable en cuanto a la culpabilidad del acusado, deberán declararlo no culpable. Vamos ahora al hecho número 2, para el cual ustedes tienen otro formulario de veredicto. Muerte de Lili Pereg. Opción número 1. Homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego. En este caso, la Fiscalía y la querella acusan a Gil Pereg del delito de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego en perjuicio de quien en vida fuera su tía Lili Pereg. Como ya les expliqué, la ley dispone que existe homicidio simple cuando una persona mata a otra con conocimiento y voluntad de darle muerte. Pero además, la ley agrava especialmente al homicidio cuando éste se produce mediante el empleo de arma de fuego. Los acusadores han decidido imputarle a Gil Pereg esta agravante. El homicidio simple, agravado por el empleo de un arma de fuego, requiere que la acusación pruebe estos 5 elementos más allá de toda duda razonable. Primero, que Lili Pereg está muerta. Segundo, que la muerte de Lili Pereg se produjo como consecuencia de la acción criminal de Gil Pereg. Tercero, que la muerte de Lili Pereg fue causada por la acción intencional del acusado Gil Pereg. Cuarto, que Gil Pereg mató a Lili Pereg con un arma de fuego. Quinto, que al momento de matar a Lili Pereg, el acusado Gil Pereg comprendía la criminalidad del acto y podía dirigir sus acciones, es decir, era imputable. Intención de matar, rige la misma explicación que les di en la intención criminal de matar en general. Repásenla, por favor. Arma de fuego significa cualquier clase de arma sin importar el nombre por el cual se la conozca, diseñada o que pueda ser fácilmente convertida para lanzar una munición o municiones por la acción de una explosión y que sea apta para el disparo. La aptitud para el disparo es una cuestión de hecho que ustedes deben determinar tras escuchar toda la prueba del juicio. Ustedes deben determinar que el arma de fuego estaba operable al momento del delito. Si el arma no estaba operable al momento del delito, entonces el arma de fuego no es apta para el disparo y se considera que el delito se cometió sin el empleo de arma de fuego. Consecuencias. Si después de evaluar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida, y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes consideran, más allá de toda duda razonable, que el acusado Gil Pereg cometió el delito de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego en perjuicio de su tía Lili Pereg, entonces deberán declararlo culpable de dicho delito que figura en la opción número 1 del formulario de veredicto relativo a este hecho. Si ustedes estiman, luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido,
que la defensa tuvo éxito en probar que el acusado Gil Pérez era inimputable y que no pudo comprender la criminalidad del hecho ni dirigir sus acciones, deberán declararlo no culpable por razones de inimputabilidad, que es la opción número 2. Para no ser reiterativa, les digo que repasen toda la instrucción que les impartí respecto de este punto. Vale en todo sentido para este hecho número 2. Pero si ustedes estiman, luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, que la Fiscalía y la querella no probaron, más allá de duda razonable, que el acusado cometió el delito que se le imputa, o si tienen duda razonable en cuanto a su culpabilidad, deberán declararlo no culpable, que es la opción número 3. Instrucciones finales. Modo de llenar los formularios de veredicto. Si podemos volver al primero, Daniel, por favor. Gracias. Como al acusado en este juicio se le imputan 2 hechos, les entregaré 2 formularios de veredicto diferentes, uno por cada hecho, es decir, uno por la muerte de Piria Zaruzzi, otro por la muerte de Lili Pérez, para que ustedes decidan junto con las opciones posibles. Si ustedes alcanzan un veredicto unánime, el presidente del jurado debe marcar con una cruz en la línea situada a la izquierda de la opción que ustedes hayan acordado. ¿Pueden verlo? La línea que está a la izquierda de las opciones. Recuerden, solo pueden elegir una opción por cada hecho. El presidente del jurado debe firmar la hoja en el lugar indicado al pie de la misma. Entonces, este primer formulario de veredicto, que es por la muerte de Piria Zaruzzi, tiene 4 opciones de veredicto que las vamos a repasar. Podríamos ampliar acá para que lo conozcan más claro. Primera opción. Nosotros, el jurado, encontramos culpable por unanimidad al acusado Gil Pérez del delito de homicidio agravado por el vínculo conforme al requerimiento de la acusación. Si ustedes consideran por unanimidad que es la opción correcta, deben colocar una cruz a la izquierda. Segunda opción para este primer hecho. Nosotros, el jurado, encontramos culpable por unanimidad al acusado Gil Pérez por el delito menor incluido de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación. Si ustedes por unanimidad deciden esta opción, es ahí donde tienen que poner la cruz, en la línea que está al lado del número 2. Tercera opción para este hecho. Nosotros, el jurado, encontramos por unanimidad al acusado Gil Pérez no culpable por razones de inimputabilidad. Si consideran que esta es la opción correcta, marcan al lado del número 3. Cuarta opción para este primer hecho. Nosotros, el jurado, encontramos por unanimidad al acusado Gil Pérez no culpable. Si consideran que esta es la opción correcta, marcan con la cruz al lado del número 4. Solo pueden marcar una opción por cada hecho. Luego se coloca la fecha y va la firma y aclaración del presidente del jurado. Pasamos al otro formulario de veredicto que ustedes van a tener. Es por la muerte de Lili Pérez. Aquí, la primera opción es
Nosotros, el jurado, encontramos culpable por unanimidad al acusado Gil Pérez del delito de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego conforme al requerimiento de la acusación. Si estiman que esta es la opción correcta, colocan la cruz al lado del 1. 2. Nosotros, el jurado, encontramos por unanimidad al acusado Gil Pérez no culpable por razones de inimputabilidad. Si estiman que esta es la opción correcta, marcan al lado del número 2. Tercero, nosotros, el jurado, encontramos por unanimidad al acusado Gil Pérez no culpable. Si esta es la opción que ustedes deciden por unanimidad, colocan la cruz al lado del número 3. Y al igual que en el formulario anterior, van a tener que completar la fecha y va con la firma y aclaración del presidente del jurado. Bien, rendición del veredicto. Si ustedes alcanzaran un veredicto unánime, por favor anuncien con un golpe a la puerta del oficial de custodia que han tomado una decisión. Convocaremos nuevamente a la sala del tribunal para escuchar su decisión. El presidente del jurado debe llevar los formularios de veredicto a la sala del juicio al ser convocados nuevamente luego de las deliberaciones. Es responsabilidad del presidente anunciar el veredicto en la sala y entregarme, luego del anuncio, los formularios completados. Ustedes no deben dar razones de su decisión. Conducta del jurado durante las deliberaciones. En instantes, ustedes serán llevados a la sala de deliberaciones del jurado por el oficial de custodia de este tribunal. Lo primero que deben hacer es elegir a una o a un presidente. Cuando lo hagan, no es necesario que nos notifiquen. Yo lo consignaré más tarde. El presidente o presidenta encabeza las deliberaciones igual que el que preside un acto público. Su trabajo es firmar y fechar el formulario de veredicto cuando todos ustedes hayan acordado un veredicto unánime en este caso, y él o ella debe ordenar y guiar las deliberaciones, impedir que las mismas se extiendan demasiado o se produzcan repeticiones innecesarias de cuestiones ya decididas. Se espera que sea firme en su liderazgo, pero justo con todos. Según les instruí previamente, al dirigirse ustedes a la sala de deliberaciones del jurado, su deber es consultarse mutuamente y deliberar con el objetivo puesto en alcanzar un veredicto justo. Su veredicto deberá estar basado en los hechos que ustedes determinen de toda la prueba introducida al juicio y en el derecho que les he instruido que se aplica en este caso. Se les entregarán diferentes elementos que ustedes podrán utilizar durante las deliberaciones. Tendrán acceso a toda la prueba documental y material para poder examinarla durante el tiempo y en el modo en que ustedes lo deseen. Durante la deliberación, los jurados deberán comunicarse sobre el caso solo entre ellos y solo cuando todos los jurados estén presentes en la sala de deliberación. No empiecen a deliberar hasta que no hayan recibido el sobre con los formularios de veredicto y hasta que no estén los 12 de ustedes reunidos en el recinto. No deben comunicarse con ninguna otra persona fuera de los jurados sobre este caso. Hasta que alcancen el veredicto, no deben hablar de este caso en persona o a través del teléfono o comunicación escrita o electrónica,
tales como un blog, Twitter, email, SMS, Facebook, Instagram o cualquier otro. No contacten a nadie para asistirlos en sus deliberaciones, ni posteen ningún tipo de comentario, foto o mensaje por las redes sociales. Estas reglas de comunicación regirán hasta que los dispense al final del caso. Si toman conocimiento de cualquier violación a estas instrucciones o de cualquier otra instrucción que les haya dado en este caso, me lo harán saber por nota que le darán al oficial de custodia. Si ustedes conducen sus deliberaciones con calma y serenamente, exponiendo cada uno de ustedes sus puntos de vista y escuchando cuidadosamente lo que los demás tengan para decir, serán capaces de pronunciar un veredicto justo y correcto. Requisitos del veredicto. Unanimidad. El veredicto, sea de no culpable o de culpable, debe ser unánime. Esto es, todos ustedes deberán estar de acuerdo con el mismo veredicto. Cada uno de ustedes debe decidir el caso por sí mismo, pero solo deberán hacerlo después de haber considerado toda la prueba, de haberla discutido plenamente con los demás jurados y de haber escuchado los puntos de vista de sus compañeros del jurado. No tengan miedo de cambiar de opinión si la discusión los convence de que deberían hacerlo, pero no lleguen a una decisión simplemente porque otros jurados piensen que ella está bien. Es muy importante que ustedes intenten llegar a un veredicto unánime, pero, por supuesto, solo si todos y cada uno de ustedes puede hacerlo tras haber tomado su propia decisión de manera consciente y meticulosa. No cambien una honesta convicción sobre el peso y el efecto de la prueba simplemente para llegar a un veredicto. Preguntas durante las deliberaciones. Si hubiera algún punto de estas instrucciones que no estuviese claro para ustedes, estaré dispuesta a contestar sus preguntas. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, el presidente deberá escribirla y colocarla dentro de un sobre sellado y entregárselo al oficial de justicia. Ningún miembro del jurado debe jamás intentar comunicarse conmigo, excepto por escrito. Yo responderé al jurado en lo relativo a la consulta por escrito o aquí delante de todas las partes. Recuerden, a fin de no interrumpir innecesariamente sus deliberaciones, despejen primero sus dudas entre ustedes con el auxilio de estas instrucciones que les entrego por escrito. Una vez recibida la pregunta, analizaré la respuesta a ella con los abogados en ausencia de ustedes. Eso puede tomar un tiempo, por lo cual ustedes continuarán deliberando. Luego, ustedes regresarán a la sala del juicio, en donde se leerá la pregunta y yo la responderé. Contestaré cada una de las preguntas pertinentes que ustedes tuvieran de la manera más completa y a la mayor brevedad posible. Recuerden también, jamás le digan a nadie en las notas que ustedes manden, incluyéndome a mí, cómo están las posturas en el jurado, sea numéricamente o de otra forma, incluyendo la cuestión de la culpabilidad del acusado. Acotaciones finales. Ustedes han prestado juramento o formulado la promesa solemne de juzgar este caso de manera correcta e imparcial y de emitir un veredicto justo de acuerdo a la prueba. Si ustedes honran dicho juramento o promesa
y estoy segura de que así lo harán, habrán hecho todo lo que se espera de ustedes como jurados en este juicio. No les pedimos nada más. Tenemos derecho y no esperamos nada menos de ustedes. ¿Qué hacer si no se alcanza la unanimidad? De no poder llegar a un veredicto unánime tras haber agotado sus deliberaciones, el presidente del jurado me lo informará por escrito a través del oficial de custodia. Simplemente pondrá por escrito lo siguiente: señor juez, el jurado no llegó a la unanimidad en ninguna de las 6 opciones. Recuerden como muy importante, jamás le digan a nadie en las notas que ustedes manden, incluyéndome a mí, cómo están las posturas en el jurado, sea numéricamente o de otra forma, incluyendo la cuestión de la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Limítense a consignar simplemente que no han alcanzado la unanimidad. Yo discutiré con las partes el curso a seguir y luego serán conducidos a la sala del juicio para que yo los instruya cómo continuaremos. Señor funcionario de la oficina judicial. Su señoría, me permite una observación muy breve no? de un error de impresión. Sí. Advierto que en la página 9, por lo menos nuestra, porque he sentido que las hojas las han ido cambiando con otro tipo de impresión, sí. En el punto 7, antes de donde está la de principios de la prueba, sí. Advierto que hay un error que es de tipeo, sí. Porque dice si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba o en la inexistencia de prueba en apoyo de la imputación, ustedes no están seguros de que los delitos imputados hayan existido o que Gil Pérez fue quien los cometió o que el acusado es imputable, debería decir inimputable, bien. Lo digo para evitar cualquier tipo de error. Está bien. Era sí, solamente esa la defensa ¿es correcto? Estamos de acuerdo, sí. Bien, entonces por favor le pido a los miembros del jurado, esto es en la página 9 nuestra, quizás en ustedes está más pequeño, cuando se desarrolla el principio de la duda razonable. Al principio, en las garantías. Antes de principios de la prueba. Antes de principios de la prueba. La página 5. Es la página 5 del jurado, me dicen. El último apartado que es el 7. Es inimputable. Inimputable. Por favor, salven ese error material. En la página 5 pongan o que el acusado es inimputable. ¿Pudieron corregirlo todos? ¿Todos los miembros del jurado pudieron salvar este error de impresión? Bien, gracias, doctor, muy amable. Bien, entonces ahora sí le voy a pedir al funcionario de la oficina judicial que tome juramento a los oficiales de custodia. ¿Quién se va a desempeñar, Roberto, como oficiales de custodia? Bien, ¿el juramento se los tomamos acá o lo toman ustedes allí en la secretaría? Por secretaría. Bien, bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, pasan ustedes formalmente a deliberar. Seguramente antes les van a llevar el almuerzo, quédense tranquilos, almuercen, descansen unos 10 minutitos y así pueden ya comenzar con la deliberación. Todos de pie, por favor. Se retira el honorable jurado.
Les recomiendo que se lo lleven, igualmente yo voy a cerrar. Dale, pero por favor lleven sus efectos personales. Bueno, yo voy a partir. Dale. Sí, 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 sí.